¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, Pasado. dolor, Me falta. ¿Qué dirán? cansa. Solo necesito quién es ¿Dónde Jesús. está En Dios? este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco López y te doy la bienvenida a No Eres Tú, Soy Yo. El día de hoy vamos a estar hablando de algo muy padre, muy importante en realidad. Creo que es la revelación que más me ha despertado interés, por así decirlo. Es algo que veo a lo largo de toda la Biblia y vamos a estar hablando de la ley y de la gracia. ¿Sí? Vamos a estar viendo las diferencias y los contrastes de estos. Y pues no quiero tomar más del tiempo de la enseñanza porque tengo mucho que cubrir y quiero en realidad que este mensaje llegue a tu corazón porque es un mensaje liberador. Es algo que me cambió la vida y sé que va a cambiar la tuya. Entonces vamos a ver esto, ¿sí? Antes de esto vamos a comenzar con Proverbios 4:23 de la Amplificada y Proverbios 23:7, que nos dice: mantén y guarda tu corazón con toda vigilancia y sobre todo lo que guardas, porque de él fluyen los manantiales de vida. Y Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Creo que ya han de tener pesadillas como las personas que vienen aquí al grupo. Creo que han de tener ya pesadillas con estos versículos porque los repetimos una y otra vez. Sí, pero esto tiene propósito, ¿sí? Nuestro interés en realidad es que tu corazón esté sano, que tengas un corazón sano, un corazón saludable, un corazón lleno de vida, un corazón que crea verdad. Y lo que queremos compartirte este día, lo que queremos compartirte a ti es verdad. ¿Sí? Lo que dice la verdad. En las sesiones pasadas estuvimos hablando acerca de lo que era la verdad, ¿sí? De cómo la ley era una verdad y cómo es que la gracia es la verdad que nos hace libres. Me estoy metiendo un poquito en el tema, pero en realidad es importante para nosotros tu corazón, el que tu corazón esté sano, ¿sí? Porque este determina las fronteras de tu vida, determina la calidad de vida que vas a tener. Y para nosotros es muy importante tu vida. Entonces, guarda tu corazón celosamente, ardientemente, sobre todo lo que guardas. Si tienes una cosa que guardas mucho, tu corazón guárdalo más, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la clase, ¿sale? Empezamos con 2 de Timoteo 2:15, que nos dice: procura con diligencia, procura con diligencia. Me gusta cómo lo pone en el inglés la King James. Dice estudia, ¿sí? Estudia para presentarte o para mostrarte, dice, a Dios como aprobado. Un obrero como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la New King James o en la King James nos dice que divide correctamente, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Y quería comenzar con esto porque es clave que tú... Aquí no... Bueno, vamos a empezar con esto. Fíjate, nos dice que un obrero aprobado, un obrero que no tiene que avergonzarse, divide la palabra correctamente, usa la palabra correctamente. Una definición de usar la palabra correctamente, la palabra de la verdad, la palabra que nosotros tenemos es sabiendo cómo dividirla. Sabiendo cómo dividir lo que pertenece al Antiguo Testamento y lo que pertenece al Nuevo Testamento, lo que es la ley y lo que es la gracia. ¿Sí? Dice, estudia para que te muestres a ti mismo como aprobado ante Dios. ¿Sí? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que divide correctamente. Ahí es donde a veces nosotros nos tropezamos. ¿Sí? A veces tomamos la palabra de Dios en su totalidad pensando que toda la palabra da fe. Y creo que no sé si ya les había mencionado, si en estas sesiones en las cuales estoy parado, en las otras en las que estoy sentado, les comento cómo es que Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y la palabra de Dios ahí es Cristo, la palabra de Cristo.
Sí, porque alguno diría, bueno, es que si tú lees la Biblia, toda la Biblia te da fe. Y la verdad no es esto lo que nos está diciendo el contexto de ese capítulo. Sí, el contexto de ese capítulo nos está diciendo que es un mensaje en específico lo que da fe. Y es la palabra de Cristo. Me estoy ahorita metiendo en otro tema, pero solamente quiero aclarar esto. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse dividiendo correctamente, sabiendo hacer una clara distinción entre lo que es del Antiguo Testamento, entre lo que es la ley y lo que es la gracia, lo que es el Nuevo Testamento. Eso es importantísimo y crucial. Estudia para que tú puedas ver esto. Estudia para que tú puedas mostrarte a ti mismo como aprobado delante de Dios. Alguien que no tiene de qué avergonzarse. Aprende a dividir la palabra de verdad. Es el de los mejores consejos que te puedo dar, la verdad. Y no sé, para los pastores, para los líderes principalmente, esta es una palabra que deberían de tomar a corazón, que recomendaría que se tomara a corazón, que aprendieran ustedes a dividir, dado que tienen una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad muy grande, ¿sí? Tienen a personas debajo de ustedes, personas que los siguen, personas que los miran, personas que los escuchan, sobre los cuales tienen influencia. Sí, y este mensaje de lo que es ley y de lo que es gracia, de lo que es el Antiguo Testamento y de lo que es el Nuevo, es crucial, crucial. Necesitan entender esto. Necesitan entender que Jesús vino a hacer una clara distinción, vino a dividir. ¿Sí? Vino a hacer un parteaguas la cruz. La cruz hizo una diferencia y a veces vivimos como si la cruz no hubiera hecho ninguna diferencia. Siendo cristianos del Nuevo Testamento, vivimos como personas del Antiguo, pensando que Dios nos va a castigar, pensando que Dios es un Dios legalista, pensando que Dios está solamente esperando el momento en el cual nosotros vamos a caer o a equivocarnos para castigarnos. Y Dios no es así. Y cuando tú aprendes a dividir correctamente la palabra de verdad, ¿sí? Dios te da, por así decirlo, ¿cómo se diría? Como que el título de alguien que usa bien la palabra de verdad. Alguien que usa bien la palabra de verdad es alguien que sabe dividirla. Es alguien que sabe distinguir entre el nuevo y el antiguo. ¿Sí? ¿Queda claro? No sé. Ahí está. Ustedes lo pueden buscar, ustedes lo pueden verificar. Recuerden, no nada más tomen lo que les estoy diciendo, verifíquenlo, chéquenlo, revísenlo. Y si no es verdad, si no está en su contexto, si no está en realidad recuerden, chequen contexto, chequen original. Es clave y es crucial que lo vean esto y que no sean engañados, por así decirlo, ¿sí? Yo quiero compartirles verdad. Es mi corazón el que ustedes prosperen. Es mi corazón el que ustedes prosperen como personas, como cristianos, ¿sí? Que su corazón esté saludable. Y va de la mano con lo del corazón, de hecho. Va de la mano. El que tú sepas usar la palabra de verdad, el que tú sepas dividir la palabra de verdad, el que tú sepas dividir tu Biblia en lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Nuevo y el Antiguo Pacto, ¿sí? Va a hacer que tu corazón sea saludable, que tu corazón crezca, que tú seas como lo piensas, que tú seas como piensas en tu corazón. Va a determinar unas fronteras sin límites en tu corazón. ¿Sí? Solamente quería mencionar esto. Esta es la primera escritura. Vamos a empezar con 2 de Corintios 3. ¿Sí? 2 de Corintios 3. Y dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, como algunos otros, epístolas de recomendación para ustedes? ¿O cartas de recomendación de ustedes? Ustedes son nuestras epístolas, dice en el versículo 2. Ustedes son nuestras epístolas, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3 dice, claramente son una epístola de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino por el Espíritu de Dios. 2 de Corintios es uno de mis pasajes de la Escritura favoritos. Digo eso de muchas escrituras en realidad, pero me encanta porque hace una distinción entre lo que es el ministerio de la ley y el ministerio de la gracia. Eso es lo que vamos a ver ahorita y vamos a ver unos versículos muy padres que Dios me enseñó. Bueno, ahí estaban, pero me enseñó de una forma, me dijo algo, me habló acerca de estos versículos. Entonces dice,
claramente que son una epístola de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino por el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, corazón, es decir, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículo 5 dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Me encanta esto. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Versículo 6, quien asimismo nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahorita vamos a ver qué significa esto de la letra mata y el Espíritu da vida. Tu mente, antes de seguir más adelante, antes de decir algo más, déjame decirte que si tienes algo de religión en ti, este mensaje la va a sacar. Este mensaje la va a sacar a flote. Sí, si hay algo de religión en ti, vas a sentirte a lo mejor incómodo. Pero quédate conmigo, en realidad, deja que este mensaje te llegue, deja que estas palabras te lleguen al corazón, deja que la Biblia se meta en tu creencia. ¿Sí? Creo que ya lo había mencionado antes. A veces las personas no dejan que la Biblia se meta en su creencia, ¿sí? Y llevan años en la iglesia. Y a veces no dejan que la Biblia se meta en lo que ellos creen, ¿sí? Pero en estos momentos, si sientes algo de incomodidad, quédate conmigo. Vamos a ver en el contexto de la palabra de Dios, vamos a ver cómo es que todo esto se armoniza, ¿sí? Quédate conmigo. Ok, entonces vamos a ver esto. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Ahorita me voy a meter en lo bueno. Dice, quien a sí mismo nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aquí Dios me habló, te voy a contar un poquito acerca de mí. Dios me habló acerca de algo muy, muy padre que me llegó. Ve, en el versículo 6 Él dice que Él nos hizo suficientes. Estoy usando la versión New King James. Y me encanta porque dicen, no que nosotros seamos suficientes, sino que Él es nuestra suficiencia. Él nos hace suficientes. Y una vez, mientras yo estaba meditando y estaba platicando con Dios, Él me decía, yo te he hecho a ti un ministro competente, o un ministro suficiente, ¿sí? Del nuevo pacto. Y me recalcó esto, del nuevo pacto. En otras palabras, cada que tú hables del nuevo pacto, me decía, cada que tú hables del nuevo pacto, tú eres suficiente y tú eres competente, ¿sí? Yo salí de la escuela, estudié en una escuela fantástica, en una escuela bíblica en Colorado Springs. Y estaba, pues, no, pues, ¿qué voy a hacer? Yo no sé tantas escrituras como los demás, no sé dónde están las cosas, ¿cómo lo voy a hacer? No me siento competente, no me siento suficiente, no llego a este nivel, por así decirlo. Y en eso Dios, en su naturaleza, en su gentileza, en su amor, me habla con esa ternura tan peculiar de Él. Y me dice, Toño, me llamo Marco Antonio, pero me decía Toño, Toñito, de repente me dice sí, Marco a veces me dice también, pero me decía con una voz tan cálida, yo soy tu suficiencia, yo soy tu competencia, por así decirlo, yo soy el que te hago competente, ¿sí? Y cada que tú expreses, cada que tú hables del nuevo pacto, yo lo voy a respaldar, yo te voy a hacer a ti competente, ¿sí? Imaginarás mi impresión, mi sorpresa de que, ¿en serio? Y me sentí respaldado, sentí como si el barrio me respaldara, ¿sí? Me sentía muy seguro. Sí, pasé de estar inseguro de qué voy a hacer, qué voy a decir, qué tengo que preparar, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba viviendo en una mentalidad de ley, de qué tengo que hacer, qué tengo que preparar. Tengo que tener esto para este momento, tengo que decir estas palabras, tengo que moverme de cierta forma. Cuando Él llegó con esta mentalidad de gracia, que invadió mi corazón y me hizo ver
su provisión fresca para cada momento en el cual yo compartiera el nuevo pacto. Sí, el nuevo pacto se trata todo acerca de Jesús. ¿Sí? Todo acerca de Jesús. Ya no vivimos bajo quienes nosotros somos para Dios, sino vivimos bajo quien Dios es para nosotros. Ya no es de la otra forma como en el Antiguo Testamento, en el que si yo hago esto, Dios hace esto, sino Dios hizo todo por mí y yo respondo. En el Antiguo Testamento tú tenías que obedecer para que Dios te bendijera. En el Nuevo Testamento Dios te bendice porque Jesús obedeció en la cruz. Y tu única tarea es creer. ¿Sí? Cada que tú crees en algo, cuando tú crees en algo verdaderamente de corazón, ¿sí? Cuando tú estás invertido, por así decirlo, en algo, cuando tú crees, tú inviertes tu tiempo, vida, dinero, etcétera, etcétera. Lo que son las acciones correspondientes, lo cual muchas veces la iglesia busca. Que den fruto, que hagan sus acciones, que comiencen a manifestar frutos de justicia, etcétera, etcétera. Cuando fruto es eso, fruto, no una obra. ¿Sí? Pablo en las cartas del Nuevo Testamento hace una clara distinción también en eso. Dice, obras de la carne, fruto del Espíritu. ¿Sí? Obras de la carne. Nunca dice fruto de la carne. Porque las obras es esto, porque la carne es esto, es de esforzarse, de hacer y de buscar y de tener cuando el Espíritu fluye. ¿Sí? ¿Es la responsabilidad de la vid o de la rama el producir el fruto? Es una pregunta. ¿Es la responsabilidad de la vid o de la rama? Ahora, ¿quién es la rama? Nosotros. ¿Y quién es la vid? Jesús. Entonces es la responsabilidad de Jesús. ¿Sí? Es el fruto del Espíritu, es su vida fluyendo a través de nosotros. Y ahorita vamos a ver algo muy interesante. Bueno, además de que vamos a estar viendo en estas sesiones el cómo es que podemos cortar, por así decirlo, la vida de Dios. Podemos estar siendo cristianos, salvos, nacidos de nuevo, hablando en otras lenguas y sin embargo sentir como si Cristo no tuviera efecto en nosotros. Cortamos, por así decirlo, la vida de Dios o el fluir de la vida de Dios en esta vida, en esta tierra. ¿Sí? Vamos a ver esto, pero me encantó esto. El ver o el saber o el entender que para cada momento hay gracia fresca o una fresca gracia, una fresca provisión abundante de Dios. ¿Sí? Cuando ministro el nuevo pacto. Me encantó. Porque hay veces que nosotros nos escondemos detrás de títulos y hay veces en las que nosotros nos escondemos detrás de maneras, de formas de hablar, de levantar la voz, de movernos, del triangulito con la pirámide y no sé qué. Cosas según esto para atraer la atención de las personas, sonidos, música, cuando Jesús es codiciable. Jesús es atractivo. ¿Sí? Él es todo codiciable. Por cualquier lado que tú mires, Él es hermoso. Sí, a veces tengo un problema con esto de qué decides. Sí, recibirlo o no. Y entiendo su lugar, lo entiendo, pero mucho antes de que tú puedas decidir algo, tienes que ver algo. ¿Sí? Y mi objetivo en realidad, estoy diciendo ya muchas cosas, estoy como que deteniéndome un poco porque quiero que tengas todo el jugo. Recuerda que en estas sesiones me puedo tomar todo el tiempo que quiera, puedo llevarte y hacer que saborees todos estos versículos que han cambiado mi vida. Sí, pero Jesús es codiciable, Jesús es hermoso. Su evangelio o el evangelio se llama el evangelio de la gloria de Jesús. ¿Sí? En Corintios nos dice esto, el evangelio de la gloria de Jesús. Y gloria habla de esplendor, habla de un buen punto de vista y opinión, habla de hermosura. Antes de tú decidir el si vas a recibir o no la salvación, tienes que ver la belleza de Jesús, tienes que ver la belleza de su obra. Él vino, estando en el cielo, no teniendo por qué, por así decirlo, siendo Él el creador. Sí, Él vino por ti. Él vino a salvarte.
¿Sí? Él quiso ser tu amigo. Él no, me acuerdo que un versículo dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imagínate esto, los cielos de los cielos no pudieron contener su gran amor, su grandeza, porque Dios es amor. Y si Dios es grande, su amor es grande. Si Dios es infinito, su amor es infinito. Los cielos de los cielos no pudieron contener la grandeza de Dios, la grandeza de su amor. Lo imagino y me acuerdo que una vez nos enseñaron, un profesor nos estaba enseñando acerca de cómo Dios era como si estuviera esperando el tiempo y estaba como que si estuviera en una carrera a punto estaba esperando el sonido del disparo, por así decirlo, de que ya, o en sus marcas, listo, es fuera. ¿Sí? Y que así estaba Jesús. Algo así, fue una imagen para ver cómo Él estaba preparado, listo, ansioso por venir por nosotros. Y eso es algo que creo que está sucediendo ahorita. Él está esperando el momento en el cual Él pueda venir. La palabra dice que Él va a venir con un grito. En el inglés lo pone así, dice con voz de mando. Sí, con un grito. Y el grito que me imagino que va a ser un grito de gozo, un grito que va a viajar desde el tercer cielo hasta acá. Un grito de vénganse, o un ¡woohoo! Sí, Él te ama. Así de sencillo. Sí, te ama mucho y te ama como no tienes idea, la verdad. Y Él te hace suficiente. Él te hace incluso más que suficiente. No tienes por qué vivir ya en una mentalidad de no soy suficiente o soy apenas lo suficiente. Él quiere que tú sepas que para Él tú eres más que suficiente. Él quiere que tú entiendas que Él te hace suficiente. Que Él es el que te respalda. ¿Sí? Me puedo meter en más cosas, te puedo mostrar cosas más filosóficas, no tanto filosóficas, más como con palabras más padres. Y hay cosas muy padres. A partir del versículo 7 hay algo muy, muy, muy padre acerca de la ley y de la gracia, pero me quería acampar un poquito aquí. ¿Sí? Él te hace suficiente. Él te hace suficiente. Cada que tú dependes de ti mismo, te das cuenta de que probablemente te sale bien la cosa, pero terminaste desgastado, terminaste cansado, agotado, sin pasión, ya no lo disfrutas. ¿Sí? Él te hace un ministro competente, Él te hace un ministro suficiente del nuevo pacto. Él respalda esa boca, Él respalda esas palabras. Su Espíritu Santo dice que respalda, confirma la palabra de Dios. Sí, y ahorita me voy a meter en unas cuantas cosas. En la siguiente sesión me voy a meter en unas cuantas cosas muy padres acerca de la ley y de la gracia. Pero quiero que esto quede bien entendido. Él es tu suficiencia. Él es el que te hace competente. Él te respalda. Él está contigo hasta el fin del mundo. Es algo muy padre en realidad. Estos dos versículos. Como en las sesiones pasadas, con 2 versículos tuvimos para hablar 3 sesiones. ¿Sí? No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. A veces nos jactamos de nosotros mismos. A veces decimos, fíjate, si tú puedes ver a tu alrededor, si tú puedes ver en donde vives, lo que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Si puedes verlo y decir, por mi mano hice esto, no estás viviendo donde Dios quiere. ¿Sí? No estás viviendo donde Dios quiere, estás limitando a Dios. Necesitas entender, ¿sí?, que Él quiere llevarte todavía más allá. Que llegues a un punto en el que digas, Dios mío, es demasiado. Yo no soy lo suficientemente inteligente como para manejar mi vida. Yo no soy lo suficientemente inteligente como para lograr todo esto. Ese es el punto en el cual Dios te quiere. Pero nos encanta. A la carne le encanta ser orgullosa. A la carne le encanta decir, yo logré esto. Yo tengo esto. Por el sudor de mi frente y el dolor de mi espalda, yo conseguí esto. No es así la cosa. No es así. Pero Él te hace
un ministro competente, Él te hace un ministro suficiente cuando predicas el nuevo pacto, cuando hablas el nuevo pacto. No tienes que estar detrás de un púlpito. Cada que tú tengas esos momentos espontáneos con personas, cada que tú tengas esos momentos, vas a poder hablar y saber y tener la seguridad de que Dios respalda tus palabras, no importa con quién sea, incluso cuando sea lunes, ¿sí? Pero ve, ya voy a llegar al final de esta sesión. Me gustaría poderte dar la oportunidad, por así decirlo, de ver a Jesús. No sé, antes de preguntarte esto, quiero preguntarte, ¿lo viste? ¿Lo ves? ¿Ves la belleza de Jesús? ¿Ves la belleza de su obra? Él vino a salvarte a ti. Él vino a hacerte suficiente. Él vino a mostrarte que no es por ti, sino que es por Él. ¿Sí? Al ver esto, puedes fácilmente decidir, yo doy mi vida a ti, yo rindo mi vida a ti, yo te entrego todo a ti. Pero es cuando lo veas. Es sencillo. ¿Sí? Si te gustaría recibirlo, si lo viste y te gustaría recibir esto, es tan fácil como decir, papá, te doy gracias por Jesús. Gracias por la cruz, gracias porque Él vino a salvarme, gracias porque Él vino a rescatarme, a sanarme, a bendecirme. Yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias porque desde ahora en adelante Él es Señor de mi vida y yo soy alguien justo y soy llamado tu hijo. En el nombre de Jesús te agradezco, papá. Amén. Felicidades. ¿Sí? Hiciste la mejor decisión de tu vida, la verdad. Espero que de ahora en adelante puedas disfrutar. Consigue una Biblia, ve estos programas y te vas a dar cuenta de la belleza de Jesús. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.